Mitad. Se lo voy a subir un poquito antes de empezar. Qué raro. No me deja. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla, doctores? Hasta ahora recién. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Me pueden mandar un like? ¿Me pueden escuchar bien, verdad? Ya. Vamos a empezar, doctores, ¿ok? Ya. Vamos con esta parte. Ya. Vamos con hemorragia de segunda mitad. Prácticamente su definición, bueno, nunca les van a preguntar cuál es la definición. ¿Qué es? Todo sangrado a partir más de las 20 semanas, ¿no? En adelante de la gestación. Eso va a ser segunda mitad. En algunos libros dice 22. En los antiguos dice 22, en los modernos 20. ¿No? Prácticamente este sangrado puede ser leve, abundante o severo, prácticamente, ¿no? Y puede afectar prácticamente al producto y a la madre. Entre ellas vamos a tener una patología que es placenta previa. ¿Qué es la placenta previa, doctores? Es una inserción anómala de la placenta. ¿En dónde? Pregunta de examen de grado. En el inferior del útero, ¿no? Prácticamente ¿en qué semana se va a dar? Pregunta de examen de grado. A la semana número 28 es placenta previa. ¿Por qué? Porque en la semana número 28 prácticamente la placenta migra por toda la capa interna del útero, ¿no? Pero en la semana número 28 va y se implanta, tiene su implantación definitiva. Es por eso que antes de 28 semanas no puedo diagnosticar placenta previa porque se sigue moviendo. Ahora, en su etiología, bueno, el hecho que la paciente se ha realizado muchos legrados y muchos LIUS queda como adherencia en la cara interna del útero. Esto va a modificar y va a ayudar a que la placenta se inserte en zonas prácticamente no valoradas por ella, ¿no? Entonces, sería placenta previa. En otras localizaciones, prácticamente en lo que está el útero. ¿Ok? Ocluyendo miosis. Toda indicación de placenta previa, sea parcial, lateral, marginal, oclusiva, total y demás, va a ser cesárea. ¿Ok? Es indicación absoluta según el Colegio Médico de Bolivia. Vamos con lo que es la etiología. En lo que es la etiología, doctores, vamos a tener endometritis. ¿Qué es endometritis? Itis, que es inflamación, inflamación del endometrio. Así de fácil. Siempre lo comparan con endometriosis. Anótense, endometriosis. ¿Qué es endometriosis? Tejido anormal ectópico. ¿Ya? Dame un ejemplo. Están volviendo a preguntar. Ya están volviendo a preguntar. Prácticamente la endometriosis, doctores, es, bueno, a ver, ¿cómo les puedo explicar esta partecita? A ver, la endometriosis va a ser, bueno, un descuido de la paciente femenina en sus días de regla, ¿no? Prácticamente por una mala asepsia, el epitelio lo vamos a tener en el pulpejo de los dedos. La paciente femenina va a tomar, bueno, no va a tomar, va a comer, ¿no? Alimentos y vamos a tener la ingesta de este epitelio en el esófago. Se va a tocar con el pulpejo de los dedos lo que es las fosas nasales y se va prácticamente a implantar este epitelio. Es sumamente adaptable. Eso quiere decir que la paciente femenina viene cada 28 días diciendo tengo epistaxis justo en los días de mi regla. ¿Es algo malo, doctor? O tienen melenas, heces negruzcas. Para una melena es más de 150 ml, ¿verdad? Que se digiera para tener una melena. ¿Ya? A ver, vamos a aceptar a su compañero. Ya. Vamos a entrar al tema otra vez. Ya. De ese modo. Vamos a continuar, doctores. Factores de riesgo de la placenta previa. Prácticamente es la capacidad baja de anidación del embrión en el endometrio, ¿no? Por constantes ameus y lius a repetición. Lo que les decía, ¿no? Ameu es el aspirado manual y liu es el legrado instrumental. Puede causar bastante estos dos, Ameu y Liu, pueden causar el síndrome de Asherman. Pregunta de examen de grado. Anoten. ¿Cuál es la pregunta? El síndrome de Asherman, ¿no?
Es la formación de tejido cicatrizal intrauterino, ¿ya? Que altera la implantación normal. Más que altera, va a estorbar. Prácticamente la placenta va a ir pasando, ¿ya? Va a ir pasando por donde es una cicatriz, ¿ya? Un queloide puede ser, a ver, un- una adherencia, ¿no? Y la adherencia se va a aferrar a lo que es la placenta, entonces se va a anidar en ese lugar en una inserción anómala, donde no debería de ser. A eso se va a ir, ¿no? Puede afectar, obviamente, el tabaquismo, ¿no? Afecta la vascularización uterina, la implantación de la placenta. Embarazos múltiples, más de 2 productos, puede afectar, sí, prácticamente por la mayor demanda de la irritación, ¿no? Placentaria, lo que favorece a la implantación anormal. Entonces es un factor de riesgo. La multiparidad en embarazos anteriores aumenta el riesgo, ¿no? Prácticamente aumenta el riesgo cuando es mayor la madre de 35 años. ¿Por qué? Porque supuestamente se dice, bueno, o se cree que tiene la madre coenfermedades, otras enfermedades adicionales como endócrinas, como hipertiroidismo, hipotiroidismo, prácticamente diabetes, hipertensión arterial. Entonces puede afectar en la gestación, ¿sí? De esa manera así lo van a indicar, ¿ok? Vamos a lo que es la clasificación de la placenta. En lo que es la clasificación de la placenta, según su localización, en relación del orificio cervical interno. Pregunta, si van a indicar osiles, ¿y qué es osiles? Orificio cervical interno, ¿ok? Pregunta de examen de grado. Ahora, la implantación de la placenta son de 4. Placenta lateral, placenta marginal, placenta oclusiva parcial y la oclusiva total. De esa manera van a indicar, ¿no? En la clasificación. Y ustedes les van a indicar, hasta aquí deben de responder, no respondan más, solo hasta ahí. La pregunta era la clasificación, ¿no? ¿Qué tiene la clasificación? Ese es el error que cometen y les dicen, doctor, directamente al punto, ¿no? Entonces ustedes deben dar directamente al punto, ¿ok? Ahora, la placenta previa lateral prácticamente va a estar al borde placentario. Se encuentra al menos 10 centímetros del OSI, ¿no? Este es el OSI, prácticamente a 10 centímetros se va a encontrar la inserción de la placenta. Eso es la inserción baja o bueno, sí, la inserción baja, ¿no? La marginal, doctores, la marginal está al margen del OSI, por eso lo denominan margen. Entonces, justamente en el margen, al ras, prácticamente así yo lo dibujaba, al OSI y aquí estaba la placenta, ¿no? A este lado, de ese modo. La placenta previa marginal, no se olvide. La oclusiva parcial es que mi OSI, ya, esto es un 100%, al 50% la placenta va a sobresalir, ¿ya? Sí. A eso se denomina parcial. Y cuando les digan placenta previa total, oclusiva total, es el 100% del OSI, entonces prácticamente va a cubrir, como en este caso. ¿Ok? De esa manera, para que lo entiendan mejor. Vamos con la placenta previa, ¿no? La clínica. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Porque nos va a venir con clínica, diagnóstico y complicaciones. ¿Vamos a tener clínica, doctores, en una placenta previa? Realmente, en la mayoría de los casos, es asintomático. Quiero que miren este escenario que en los libritos no está, ¿ya? Ustedes saben que por medio y gracias a la placenta, prácticamente la madre le pasa los nutrientes necesarios y por la placenta y el cordón umbilical nutrimos al producto. ¿Ya? Desde aquí hasta aquí es un 100% el apego de la placenta a la cara interna del útero. ¿Qué opinan en esta parte? Se dan cuenta que como un 5%, desde aquí hasta aquí es un 100. ¿Cuánto por ciento le dan? Un 10, aquí un 15, aquí un 15, un 20%. Quiere decir que aquí y aquí no va a nutrir. Eso quiere decir que a la larga me puede provocar un RCIU. ¿Qué es un RCIU, doctores? RCIU es restricción del crecimiento intrauterino. Sí, a ver un ratito, que
Ya. Ya, ahora sí, vamos a ir. Una restricción del crecimiento intrauterino. ¿Por qué vamos a ver una restricción del crecimiento intrauterino, doctores? Prácticamente por esta parte, ¿ya? En esta parte no va a nutrir. Eso quiere decir que bueno, no va a compensar la demanda metabólica esta parte. Entonces se va a estresar. Puede haber sufrimiento fetal agudo dependiendo. Es como si se estuviera desprendiendo. Lo mismo va a ocurrir en un DPPNI. La placenta vamos a tener y el grado de desprendimiento va a ir avanzando. Menos de un 30% no hay signos ni síntomas. Aquí hay menos de un 30%. Es por eso que no lo presenta. Pero pueden hacer con restricción del crecimiento intrauterino, si lo piensan, ¿verdad? Por la baja ingesta de proteínas, afecta, aunque un 20% va a afectar en la nutrición del pacientito. ¿Ok? Ahora, respecto a la clínica, ¿qué dice? Sangrado vaginal rojo brillante, rojo rutilante, mejor he dicho, ¿no? Escaso. ¿Por qué escaso? Depende. A veces el sangrado lo realiza la pareja o el médico al examinarlo, ¿ya? Porque la pareja por las relaciones sexuales puede prácticamente desprender la placenta y ocasionar un sangrado, porque vamos a desprender prácticamente lo que es la cara interna del útero con la placenta. Esto va a ocasionar una inflamación y hemorragia, obviamente escasa, ¿no? Con coágulos puede ser incluso indoloro. No va a doler, no va a ocasionar clínica, pero va a sangrar. Al tacto, por eso aquí se prohíbe tacto vaginal. ¿A quiénes? A los internos y a la enfermera. Solamente médicos pueden realizar el tacto. Es que imagínense, incluso no solamente es eso, están metiendo bacterias de un medio externo a un medio interno. Por más asépticos que sean, puede haber riesgo de infecciones, si se dan cuenta. Sufrimiento fetal agudo, depende si lo vamos desprendiendo más, ¿no? Altura uterina adecuada para la edad gestacional, un punto favorable. ¿Por qué? Porque no hay que, es asintomático, ¿no? Se cree que es asintomático. El cuello uterino sin modificaciones porque va a ser como cualquier parto, bueno, como cualquier gestación normal. El punto es si desprendemos, tenemos clínica, o si se desprende, tenemos clínica, ¿no? Puede haber anemia dependiendo si hay un sangrado crónico de mucho tiempo, hemograma completo, hemoglobina tengo que verlo, ¿no? Para descartar anemia. ¿Ok? No hay dolor ni contracciones. Aunque puede haber contracciones, imagínense que hagan el tacto, ¿ya? Y desprendan prostaglandinas, va a iniciar un trabajo de parto. Y si prácticamente no está término, entonces es una amenaza pretérmino. ¿Que lo van a ocasionar ustedes por palpar? Ahora vamos a lo que es el diagnóstico. Prácticamente se va a sospechar, bueno, se va a diagnosticar a la semana 28, no hay más, ya no hay menos. A veces les agarran, ¿no? A la semana 26 lo va a diagnosticar. Sí, no. Semana número 28. Les hacen confundir con maniobras de Leopold. No entiendo la razón por qué se confunden entre la semana 26, que es que se inicia Leopold, y la semana 28, que es para el diagnóstico de la placenta previa, ¿no? Vamos a tener clínico y laboratorial. Vamos a evaluar la anemia. Bueno, en los laboratorios vamos a evaluar la anemia gracias al hemograma completo. Sí, la hemoglobina es lo que voy a ver, ¿no? Grupo y factor. Si no tengo, pido. Y si ya tengo, lo adjunto por los controles prenatales. Doctores, no es la primera vez que va a venir. Se debe de prohibir tacto vaginal porque podemos provocar una hemorragia masiva, ¿ya? Y también las relaciones sexuales están prohibidas. Diagnóstico por imagen. Esto es el diagnóstico clínico, laboratorial y ahora vamos por imagen. Ecografía. Pregunta de examen. ¿Qué vamos a estudiar en una ecografía? La estructura y la funcionalidad. Espero que se estén anotando. Siempre se lo repito. Estructura y funcionalidad. ¿Ok? Prácticamente, sí, transvaginal, ¿no? La localización de la placenta, vamos a tener la vitalidad fetal, sospecha de acretismo placentario, evaluación de basa previa. Basa previa, ¿qué es basa previa? Les preguntan y están en signos de interrogación. ¿Son vasos? Cámbienlo.
previos a la presentación, nada más, solamente eso. Relacionado a lo que es la gelatina de Wharton, que al último vamos a hablar de eso. Entre las complicaciones de placenta previa vamos a tener complicaciones fetales y complicaciones maternas por el grado de desprendimiento. Prematuridad van a ser más antes, ¿no? De lo que es a término. Síndrome de membrana hialina, ¿por qué será, no? Porque tal vez esta parte no ha nutrido al producto y tiene RCIU, y con RCIU, aunque esté a término, tiene órganos de pretérmino y los pulmones no han madurado, y tampoco hay lo que hay surfactante, y por eso tiene membrana hialina. Doctores, de un tema se pueden pasar prácticamente a otro tema en la continuidad de preguntas. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Estudien membrana hialina, el tema que ya lo vimos. ¿O todavía? A ver, a ver, a ver. Sí, ya lo vimos, membrana hialina. Doctor, ya nos dictó. ¿Verdad? Ya vimos membrana hialina. Vamos ahora con las maternas. Hemorragias severas, ¿ya? Infecciones uterinas y acretismo placentario, ¿no? En el acretismo placentario vamos a ver las famosas adherencias anormales culpables. ¿Quiénes? Las vellosidades coriales que van a, que van a traspasar al miometrio, ¿no? Prácticamente tenemos tres tipos. Uno lo va a prácticamente tocar al miometrio, el otro al 50% y el otro lo va a traspasar, incluso va a llegar hasta un órgano. ¿Cuál es el órgano más cerca? La vejiga. Y si traspasa la vejiga, tenemos sangre en orina, hematuria. Simple. Sentido común de médico. Vamos a continuar. Otra cosa, me estaba olvidando. Si sigue sangrando y no podemos parar, histerectomía parcial. Van a sacar, bueno, este es el útero, ¿no? Van a sacar la parte que sangra y van a unir. Vamos a tener un útero deforme. Eso es obviamente, pero funcional a la final de cuentas. Pero si sigue sangrando, pues total. ¿Cómo es la total? Eso le han preguntado a su compañera. Prácticamente es la reserción del útero, trompas y anexos. Todo van a sacar. ¿Ya? Por eso es total, doctores. Sacan todo el aparato reproductor femenino, hasta ovarios, sacan trompa y ovarios, útero, todo van a sacar. ¿Ok? Vamos con lo que es la clasificación de acretismo placentario. ¿Ya? En lo que es el acretismo placentario, vamos a tener que va a ocurrir las culpables, ¿no? Las vellosidades coriales, que son la estructura de la placenta, ¿no? Que se van a adherir anormalmente al útero. ¿Ya? Entonces vamos a tener de tres, ¿no? La acreta, increta y percreta. Las preguntas por continuidad siempre son así, ¿ya? Prácticamente a la acreta, ¿no? Las vellosidades coriales son las responsables. Aquí está el miometrio. Bueno, a ver, aquí está la cara. Aquí dibujaba, pero ya hay otro dibujo, a ver. Ya. Prácticamente lo que me interesa ver del útero es el músculo, el miometrio, el grosor, porque la acreta prácticamente lo va a tocar, ¿no? Se va a adherir, prácticamente se va a relacionar con lo que es la cara interna, más no va a lesionar. Solamente a veces, cuando sacan la placenta, cuando prácticamente con la tracción y contratracción que van a hacer del cordón umbilical, ya puede quedarse prácticamente cotiledones, ¿no? ¿Cuántos cotiledones podemos tener? De 18 a 20, pregunta de examen de grado. También tenemos que hacer una vigilancia estricta, ¿no? Y el manejo, prácticamente dependiendo, si es por cesárea, lo voltean el útero, ¿verdad? Han debido ver. Y prácticamente con esos paños azules estériles lo van frotando, limpiando de estas adherencias, porque a veces se queda. Y si es vaginal, bueno, según las guías, yo no he visto, yo vi que lo hacen con instrumental quirúrgico, el IU, pero dice que se puede realizar de lapo a lapo con la mano. No lo he visto cómo lo realizan realmente esa parte, ¿no? Como médicos no vemos todo, solamente lo que tenemos suerte. Placenta increta. Aquí necesito saber el músculo. En la ecografía voy a estudiar la zona muscular, ¿ok? Prácticamente la distancia. ¿Por qué? Porque en la increta vamos a tener al 50% lesionado. Prácticamente la placenta va a pasar al 50%, lo va a lesionar de este músculo. Se lo va a unir, se lo va a comer. ¿Qué voy a realizar? Bueno,
histerectomía de la parte. Entonces, de aquí a aquí voy a sacar esta parte y lo voy a unir. De aquí a aquí lo voy a unir. Va a quedar deforme, pero funcional. Recuerden, sigue sangrando total. No hay nada que hacer. Ahora, la percreta, aquí está la histerectomía, me confundí. La percreta va a traspasar, vean, esta es una percreta, prácticamente lo ha traspasado al miometrio. Bueno, en los dibujitos no se ve bien, pero lo ha traspasado al miometrio y aquí está la vejiga. Entonces va a traspasar a la vejiga y va a tener signos de hematuria. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta. El tratamiento, igual, de aquí a aquí, unión, un útero deforme, pero funcional, no se olviden, ¿ya? Histerectomía parcial o total, de acuerdo a la hemorragia que se va a dar, ¿no? A eso. ¿Cómo diagnosticamos? Prácticamente el gol estándar del acretismo placentario es la resonancia magnética, pregunta de examen de grado, siempre y cuando una ecografía no es concluyente. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente la ecografía no me sirve de nada y no puedo ver nada. ¿Sí? A mí me ha tocado, yo soy ecógrafo, ¿saben, verdad? ¿Cuántos me habrá tocado de estos? A ver, que no he podido verlo, unos 5, 6. Y se ha tenido que sacar resonancia magnética porque no aparecía. A veces no se puede ver todo, doctores, no por lo que ese ecógrafo va a poder verlo todo. No funciona de esa manera, hay estructuras que no vamos a poder ver. ¿Ok? Vamos a la conducta del paciente. Bueno, según el paciente, ¿no? Vamos a tener primeramente un paciente asintomático, sin clínica, reposo relativo, abstinencia sexual porque podemos producir una hemorragia, control prenatal estricto e interrupción del embarazo a la semana 36. En algunos libros nos dicen 35 y en las actualizaciones 37. Ustedes pueden jugar. El punto es no dejar que entre a término. Esa es la característica. ¿Por qué que no entre a término? Porque si entra a término, se va a tratar de encajar para ser expulsado por vía vaginal. Y con la placenta, ¿ya? Y la cabecita, ya que está el OSI, no va a poder traspasar, se va a complicar, va a ser hemorragia, sangrado, shock hipovolémico, coma, muerte materna, muerte fetal, porque el feto no va a poder salir. Entonces, ¿qué hacemos? Antes que entre a término, ustedes sabrán cuál decidir en su examen de grado, igual de todas maneras está bien, ¿no? Le van a sacar por cesárea, sea lateral, marginal, total o parcial, es cesárea. Ahora, también vamos a tener un paciente con clínica, desprendimiento, sangrado, ha tenido relaciones sexuales o por palpación le han causado. Como les he indicado, inflamación, hemorragia, prostaglandinas, los signos de inflamación, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y la resistina también, ¿verdad? Entonces yo debo de pedir la edad gestacional. ¿Para qué? Para saber si voy a realizar la maduración pulmonar o la neuroprotección, dependiendo, no sé en qué semana. Entonces es una muy buena pregunta. Y cada pregunta que ustedes realicen al jurado es como una pregunta válida, así que les conviene, pero no les estoy diciendo pregunten todo, no, solamente 4 o 3 preguntas. La vitalidad fetal, ¿cómo es? ¿Hay o no hay sufrimiento fetal? El estado hemodinámico de la madre, ¿cómo está para hacer sus controles? El médico tiene que indicarles. Y la localización de la placenta, ¿dónde está localizada? Que les diga si es un marginal total para hacer la conducta. Ustedes ya saben que los 4, total, parcial, lateral y marginal, es indicación de cesárea, ¿no? Entonces ya saben cuál es la conducta. Van a preguntar si hay o no hay dinámica uterina. ¿Para qué? Para poner los sucolíticos. ¿Cuáles son los sucolíticos? Son los indometacina o nifedipino, dependiendo a qué semana gestacional. ¿Y para qué coloco? Para ganar tiempo para realizar una maduración pulmonar. ¿Cuánto tiempo? 48 horas. ¿Cuánto de corticoides? 24 miligramos. El corticoide que sea, ¿verdad? De ese modo. Y hay que ver, ¿no? Si, cómo están las contracciones, si es más de 3, menos de 2. Entonces vamos a ver si está en la fase latente, fase activa. El punto es lograr establecer al paciente y sacarlo por cesárea antes que llegue a término. Esas serían las conductas. Aquí está. Sí, ¿verdad? A ver, sí.
Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Aquí está el manejo de la placenta sintomática, con sangrados. Entonces, una internación inmediata. Prácticamente en medidas generales van a darle una dieta correspondiente, control de signos vitales dependiendo del estado hemodinámico de la madre, ¿no? Hay que valorar el sangrado, hay que prácticamente que prohibir palpación vaginal, ¿no? Para que no vaya más. Y la uteroinhibición, tucolíticos, ¿no? ¿Cuál vamos a colocar? Nifedipino o indometacina, dependiendo a la edad gestacional. Ojo, que el inhibidor, prácticamente dependiendo cuál voy a usar, es la semana 32, pero para la maduración pulmonar es desde la 34 hasta la 36, bueno, hasta la 36. Para la neuroprotección es desde la 32 hasta la 34. ¿Sí? Pueden realizar en esos campos. Prácticamente le vamos a dar en esta ocasión posiblemente un nifedipino vía oral cada 30 minutos hasta 4 dosis, ¿no? En la cual tuviéramos los 24 mil, no, perdón, hasta 4 dosis. El nifedipino, como esta dosificación, también hay dosis de mantenimiento. Ustedes pueden dar las 4 dosis de ataque, porque dosis de ataque es 10, y dosis de mantenimiento es de 80 miligramos. Depende de ustedes, pero cada 8 horas, no es cada 30 minutos. Esa es la diferencia, ¿no? Pueden poner también, hay otro esquema, se le pone de 10 miligramos en la dosis de ataque y luego se le pone de 20 miligramos cada 6 a 8 horas. Otros médicos le ponen 80 miligramos. Depende cómo está el paciente. A veces los 20 miligramos que le ponen cada 8 horas sigue con dinámica, entonces le aumentan la dosificación para parar. ¿Qué es el nifedipino? Es un bloqueador de calcio y es un antihipertensivo, ¿verdad? Va a bloquear los canales de calcio aquí. ¿Qué es el calcio? Un electrolito. ¿Para qué sirve? El calcio y el potasio, el objetivo es el fortalecimiento muscular, la fuerza del músculo. Eso quiere decir que si no hay calcio, no hay músculo, entonces deja de contraerse el útero. Así de fácil. La maduración pulmonar le voy a administrar, como les dije, ¿no? Dexabetamethasona. Para eso he ganado tiempo. Prácticamente son 24 miligramos. Dexa, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 2 días. Y betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 días. A la final, 24 miligramos en 48 horas, sea el corticoide que sea. El punto es 24 miligramos, ¿no? El objetivo, las horas que les mencioné, ¿no? Y finalizar el embarazo antes de las 36 semanas por cesárea, no por parto natural. Cualquier tipo de placenta previa que puedan encontrar, ¿no? Es una sola orden. Puede haber hemorragias activas, incluso inestabilidad de la madre o del feto por shock hipovolémico, pérdida de sangre. Entonces, en una pérdida de sangre a veces les preguntan cuál es su conducta. Primero, soluciones cristaloides. Hablemos de eso. ¿Cuáles son las soluciones cristaloides, doctores? Ringer lactato, Ringer normal, fisio al 9% y dextrosa. ¿Cuáles son las soluciones coloides? Plasma rico en plaquetas, paquete globular y albumina. Así de fácil. Ustedes pueden utilizar esto para tratar de estirar la sangre, pero tampoco es darle mucho líquido porque van de una sangre roja rutilante a una sangre rosa. ¿Y qué tiene la sangre rosa? No lleva prácticamente la hemoglobina del intercambio gaseoso a las partes distales, tenemos fallas y demás, incluso muerte del paciente. Entonces, para tratar de compensar y no ponerle mucho líquido, le podemos dar un paquete globular de vez en cuando. Este paquete globular va a ayudar al transporte de la hemoglobina y a superar el cuadro. ¿Ven? Cesárea a partir de la semana 36. Hay que vigilar, ¿no? Que no se encaje. Preguntas hasta aquí, doctores. Creo que alguien preguntó. No, no preguntó. ¿Preguntas? ¿Alguien preguntó? ¿No hay preguntas? Mándenme un like. ¿Sí, doctora? ¿Quiere preguntar? Doctor, mi pregunta es referente al tratamiento. ¿Cuál tratamiento? Ah, ya, pero ¿cómo es la pregunta?
Perdón, referente a la conducta. Entonces, tenemos una paciente que tiene placenta previa. El tratamiento definitivo sería la cesárea. Sí. En este caso, si mi paciente tiene 34 semanas, espero para la maduración pulmonar y posterior a ello, cesárea directa. Sí, prácticamente sí. Dependiendo, es posible que con el sangrado, dependiendo del sangrado, tal vez con el sangrado y los cuidados específicos pare, ¿no? Y pueda llegar hasta la semana 36. Hay que tratar de que llegue a la semana 36, pero si no se puede y sigue sangrando y nosotros sabemos que no va a parar, incluso por el sangrado, tiene dinámica o ha empezado la dinámica, entonces directamente tucolíticos, la protección pulmonar y cesárea, de esa manera. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguien más? Sí, sí. Ay, sí, sí, tómale capturita, sí. A veces siento que me paso muy rápido. Creo que me pasé. Ah, no, está bien. Ahí está la primera. Saquen la fotito, doctores. Fotitos, fotitos, sáquenle. Y nos vamos al siguiente tema. De PPNI. Ah, por si acaso, su compañera que dio el examen, qué buen examen que dio. Sí estaba preparada realmente, con tanto los simulacros que hizo. ¿No está en la clase? A ver, revisar. No, ya no está. Le faltaba 2 temitas para terminar su rote, creo. Pero se sacó 90. Muy buen examen que dio la doctora. Así les tiene que ir, doctores, así les tiene que ir a todos. Ok, ya, vamos a empezar. Vamos con DPPNI. ¿Ya? DPPNI es un tema muy bonito. Vamos. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya. DPPNI, desprendimiento prematuro de placenta normoinserto. Es lo primero que preguntan porque siempre lo hacen abreviado. Dicen DPPNI. ¿Qué es DPPNI, doctor? Porque utilizan abreviaturas, entonces obviamente que les pueden preguntar a una gran probabilidad. Los directores del centro médico, los viejitos, y preguntan accidente de Baudeloque. ¿Ya? Por si acaso, les dicen accidente de Baudeloque, ¿qué es? Uy, no saben qué es. Es lo mismo que un DPPNI, el desprendimiento de la placenta. A eso se va. Ya entonces, apréndanse este nombre. Para dar un buen examen de grado, doctores, no tienen que buscar material actualizado, ni tampoco material antiguo. Lo que damos nosotros es un material neutro, ¿no? Entre cosas antiguas que siguen utilizando en las preguntas y cosas nuevas. ¿Sí? Ese material es el que tienen que aprender. Ya, vamos. Ahora, con definición, bueno, nunca les preguntan definición directamente, les dicen qué es un DPPNI o qué es un accidente de Baudeloque, ¿no? Prácticamente va a ser la separación parcial o total de la placenta normoinserta, ¿ya? Prácticamente después de la semana número 20 hasta la semana 36, con 6 días, 36.6, antes de la 37. A eso se va a denominar DPPNI, ¿ok? En lo que es la etiología, vamos a tener que este desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿ya? Se va a dar por una preeclampsia, por un aumento súbito de la presión arterial, hipertensión, que va a dañar, ¿no? Y va a afectar tanto la placenta. Vamos a tener también la sobredistensión uterina, el embarazo múltiple, polidrapnios, exceso de líquido amniótico, mucho líquido amniótico. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Qué examen laboratorial vamos a pedir? Ecografía. Vamos a ver la estructura y la funcionalidad, doctores, ¿verdad? Vamos a ver el índice ILA. ¿Qué es el índice ILA? El índice de líquido amniótico. Entonces ahí lo vamos a diagnosticar con polidrapnios. Preguntas por continuidad. Trauma abdominal, golpes, accidentes, caídas y demás, ¿no?
prácticamente antecedentes de DPPNI anteriores, en embarazos anteriores, antecedentes también en la familia puede afectar, y riesgo, bueno, el riesgo aumenta en embarazos posteriores también, ¿no? Porque ya le ha pasado a la paciente. También puede ocurrir lo que es una ruptura prematura de membrana. ¿Cuál es la membrana? Corioniapneo. Se va a romper, se expulsa líquido amniótico, baja la altura uterina. Siempre recuérdense. Puede desencadenar prácticamente la separación placentaria. O así, aquí esta es pregunta de examen de grado. ¿Cuál es la maniobra de Chris-Taylor? Prácticamente es una maniobra aplicada por el médico ¿cómo era? Prácticamente va a ejercer una presión después de durante la contracción. De esa manera, y puede desprender el uso de oxitocina. Ojo, cuando usa, la pregunta de examen de grado de oxitocina es, ¿la oxitocina es una hormona o es un fármaco? Esto me olvidé en la mañana. Es una hormona. Ya no es un fármaco, por si acaso. Cuando utilizamos oxitocina, ya, prácticamente cuando utilizamos oxitocina, debo de vigilar los pulmoncitos porque puedo afectar y producir edema agudo de pulmón, crépitos, sibilancias. Tengo que estar auscultando. Tiene rayos X de tórax para prácticamente posterior tratar la patología, ¿no? Aparte de eso, la oxitocina, esta hormona, reduce los dolores posparto, ¿verdad? Por eso se le hace el apego precoz madre-hijo, porque genera oxitocina y aparte crea el famoso vínculo. Vamos con lo que es la clasificación del DPPNI según el grado de desprendimiento. Lo vamos a tener leve, moderado y severo. Hasta acá responde, ¿sí? Porque les han hecho la clasificación. Entonces ustedes van a defender hasta ahí, ¿verdad? Ya. Ahora, les van a indicar, a ver, doctor, mencione leve en su examen, ¿verdad? Entonces ustedes van a decir, el leve es menos del 30% y es sin sufrimiento fetal. Prácticamente no hay clínica, ¿ya? Cuando es moderado es de 30 a 50, menos del 50%, solamente sufrimiento fetal. Y severo prácticamente es más de un 50%. Eso es óbito fetal, muerte fetal. ¿Ya? Cuando ocurre la muerte fetal, vamos a tener dos signos ecográficos. ¿Cuáles eran, doctores? Feto de piedra y membrana de piedra. Litopedium y litoquelifos. Ya lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Esas son las preguntas de examen de grado. Ahora lo voy a indicar con esta parte, ¿ya? No me sirven esos dibujitos de ahí abajo. Vamos a dibujar la cara interna del útero. Yo siento que lo hago mejor dibujando. La placenta, con otro color. La placenta, el cordón umbilical y el feto, ¿no? Dependiendo, ¿cuándo vamos a tener la clínica del sangrado? Dependiendo dónde es el desprendimiento. Si prácticamente son en los extremos, obviamente voy a tener sangrados, ¿no? Escasos. Pero, ¿qué pasa si les digo que justamente es al 50% de la placenta en el medio? ¿Vamos a tener sangrados? Obvio, no, ¿verdad? Y cuando ocurre este desprendimiento, ocurre hemorragia, inflamación. Con la inflamación, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, resistina. Aparte va a sangrar y aparte nos va a generar prostaglandinas que nos puede iniciar a una amenaza, un trabajo acelerado, ¿no? Entonces podemos parar. Toda inflamación, doctores, induce a un trabajo, por si acaso, una amenaza. Por eso lo que cubre el SUS ya es dentista, porque por una inflamación prácticamente de encía puede contribuir a un trabajo, doctores. No sé si les dijeron esa partecita en su rote. Aquí va a haber sangre. Esta sangre se va a coagular. Entonces va a ser como una pared, ¿no? Una pared que prácticamente impide que la madre, aquí va a estar la madre nutra la placenta para que la placenta nutra al producto. Por los movimientos fetales, los movimientos de la madre, retroplacentario, ¿ya?
va a ir creciendo más. Entonces va a ir descartando. ¿Hasta cuándo puedo hacerle aguantar a un DPPNI? Hasta menos de un 50% me indican las guías para que lo saque por cesárea, ¿no? Para eso. Entonces se va a ir desprendiendo. ¿Y qué va a pasar? Como esto va a ser como una pared, doctores, los nutrientes, bueno, de aquí hasta aquí son 100, bueno, hay un 100% para que pasen los nutrientes por una vía tranquila. Pero como de aquí a aquí, pónganse que es un 30% ya, donde vamos a tener la pared, solamente va a tener un 60% el paciente como para poder ingresar, bueno, esa ayuda metabólica, ¿no? Para que cumpla los requerimientos del paciente, del feto vivo, porque sigue en útero, ¿ya? Eso quiere decir que al no nutrirse correctamente por el DPPNI, por el hematoma retroplacentario, ¿ya? Van a ser con RCIU. ¿Qué es RCIU? Aunque me digan, doctor, ha nacido a 36 o 37, ya le han hecho alcanzar hasta los 37. Pero si tiene RCIU, va a tener órganos pretérminos por una mala nutrición en gestación. Va a tener órganos pretérminos. ¿Y qué pasa si el pulmón no está término? Membrana hialina. No hay mucho surfactante. ¿Se dan cuenta? Y como ha nacido por cesárea, puede tener membrana hialina y taquicardia transitoria del recién nacido. ¿Se dan cuenta? Por el líquido amniótico, ¿se acuerdan? Que no estrecha todas las partes corporales del paciente pediátrico. Entonces puede tener. Entonces el líquido amniótico circulante en 5 días con oxígeno, ¿verdad? Ya no preguntan fío, pero si preguntan empieza desde 65 y va avanzando de minuto en minuto en 5 en 5. 65, 70, 75, 80, 85 y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos con el DPPNI. Bueno, el diagnóstico, ¿no? La clínica. Prácticamente va a ser un dolor contráctil intenso en hipogastrio. ¿Sí? El sangrado vaginal rojo oscuro con presencia de coágulos. Prácticamente también vamos a tener un útero hipertónico, muy tenso el útero, en consistencia leñosa, duro como madera. Esa es la consistencia leñosa, ¿no? Altura uterina mayor a la esperada edad gestacional, ¿verdad? Por el hematoma retroplacentario prácticamente se va a elevar un poco más de lo normal, ¿no? Puede presentar sufrimiento fetal agudo siempre y cuanto sea el grado de desprendimiento, ¿verdad? Puede iniciar la dinámica uterina por los sangrados, por la inflamación, por las prostaglandinas desencadenadas, sí. Modificaciones cervicales es la dinámica, dilatación y borramiento. Dilatación, ¿en qué se mide? Centímetros. Borramiento, porcentaje. Vamos con el diagnóstico. En lo que es el diagnóstico, doctores, ¿cómo lo voy a diagnosticar? Prácticamente, en lo que es el diagnóstico, lo voy a diagnosticar por la clínica, laboratorial y por imagen. La clínica ya lo tiene. Ahora vamos a los laboratorios. Voy a pedir hemograma completo, donde voy a evaluar mis 3 tipos de serie. Serie roja, plaquetas y serie blanca, ¿no? Voy a ver mi hemoglobina para saber con cuánto va a entrar a lo que es el quirófano, ¿no? ¿Cuánto estará? Tal vez tiene anemia, tiene 7, no va a entrar. ¿Con cuánto entran a quirófano? Pregunta de examen de grado. 10 de hemoglobina. Y otros laboratorios, obviamente, ¿no? Grupo y factor, van a pedirles, dicen en los grados. Depende. Si tienen control prenatal, se adjunta. Y si no tiene, se pide. Tiempos de tropombina, TP y INR. ¿Cuánto era TP? De 13 a 15. INR 1. Pruebas de imagen, ecografía obstétrica, estructura y funcionalidad. Voy a poder ver, ¿no? Y prácticamente hay que evaluar lo desprendido. En lo que es la ecografía voy a marcar con un punto, voy a marcar con otro punto. No. Así no se realiza. Bueno, a ver, les voy a tratar de indicar cómo hacemos. Vemos nosotros lo que es la placenta, la inserción de la placenta por medio del ecógrafo, ¿no? Vamos a marcar de un inicio al otro inicio, ¿ok? Y en ahí nos va a sacar el recorrido, nos va a decir cuánto es, ¿ya? Cuánto mide.
Y para ver en porcentajes, prácticamente, vamos a marcar lo desprendido. Aquí, por ejemplo, está más de un 30% visiblemente. Entonces, aquí ya tuviéramos sufrimiento fetal, que es el primer signo que me va a hacer pensar en lo que es desprendimiento, ¿no?, de la placenta. En las complicaciones del DPPNI hay dos: complicaciones del feto y complicaciones de la madre. En lo que es complicaciones del feto, aquí está prácticamente sangre y aquí está la placenta. Esto se va a coagular y se va a volver duro como piedra, y cada vez que se muevan van a ir desprendiendo poco a poquito y se va a ir separando y se va a ir formando coágulos, ¿no? Sufrimiento fetal agudo, óbito, muerte fetal, con los dos signos, feto de piedra y membrana de piedra, ¿no? Restricción del crecimiento intrauterino, si logran nacer, ¿no? Prematuridad, porque van a nacer prematuros, porque no vamos a dejar que haya dinámica, y puede tener síndrome de membrana hialina y taquicardia transitoria del recién nacido, ya que van a nacer por cesárea, no van a nacer por parto natural. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando el feto va a nacer por parto natural, por la cavidad vaginal, se va a estrechar la cabecita, el cuellito, el tórax, abdomen, miembros inferiores, miembros superiores, ¿ya? Y va a salir todo ese líquido amniótico adicional dentro del cuerpo circulante del recién nacido. Porque hay dos tipos de líquido amniótico. Uno es el exterior, este se sale cuando se rompe la membrana, ese no importa. El que importa es el líquido amniótico dentro del circulante del feto. Cuando nace por cesárea y le van a sacar, le sacan así como una pelotita, no sé si han podido ver, ¿verdad? Y luego les hacen una rafia a lo que es la membrana y sale todo el líquido amniótico y le sacan. Le presionan al paciente, al recién nacido, al médico lo han visto que le aprieta. No, no se puede hacer eso. Entonces tienes líquido amniótico circulante dentro del cuerpo del recién. ¿Y dónde va a estar? En los pulmones. ¿Y qué va a hacer? Obstruir prácticamente a nivel alveolar. Eso es lo que va a hacer. Por eso, de cada temita tienen que ir repasando. Todos los temas se entrelazan, doctores. ¿Sí? Tienen que ir recordando como yo les voy haciendo recuerdo cuando veo los temas. De esa manera tienen que estudiar. Vamos a la madre. ¿Qué complicaciones? Bueno, hemorragias, ¿no?, severas, shock hipovolémico. El útero de Cuvalier prácticamente es una apoplejía uteroplacentaria. Sí. También había otro, un útero moteado. Aquí está el útero moteado. El útero moteado prácticamente me indica, es un aspecto característico por la invasión de sangre, ¿no? Y la coagulación intravascular, también la coagulación intravascular diseminada, como es lo que es el SIT. En lo que es el útero moteado se indica, ¿no?, de que puede ser de que el útero deja de ser funcional. Prácticamente pierde la capacidad de volver a embarazar, prácticamente infertilidad. A eso se denomina. Ya, vamos a seguir. Vamos con el manejo quirúrgico, obstétrico que vamos a realizar. Hay que preguntar siempre la edad gestacional para ver en qué semana está y realizar la clínica que tengo, ¿no? Prácticamente 31 semanas. Ya. La vitalidad fetal, un 25% de desprendimiento, entonces no va a haber sufrimiento fetal agudo. ¿Va a haber dinámica o no va a haber dinámica? Bueno, de 1 a 2 contracciones vamos a ver la dinámica. ¿Cuánto es lo normal? De 3 a 5 en 10 minutos, que dura más de 30 segundos. Bueno, así yo lo puse porque a mí me gusta esta forma de cómo defender la dinámica. Cuando es fase latente es de 1 a 2 contracciones. Lo único que se fijaban antes era los segundos que duraba. Si era menos de 30 segundos, sí, doctores, menos de 30 segundos, era latente. Y si era más de 30 segundos, era activa. ¿Ya? De eso. Cuando era más de 30 segundos, era activa. Entonces, lo normal es de 3 a 5 en 10 minutos, que dura más de 30. En algunos libros van a ver 45 y en algunos libros menos de 60. ¿Por qué? Porque 60 ya es el umbral prácticamente hacia otro lado, ¿no? Con hiperactivos es cuando esté 60. Prácticamente de 5 a 7 contracciones en 10 minutos, que dura más de 60 segundos, ya hay que bajarlo en la conducción e inducción, que lo vamos a ver mañana.
En lo que son las modificaciones cervicales, prácticamente vamos a tener un borramiento de 2 centímetros y un borramiento de 20%. En la mayoría, doctores, esto va junto. La dilatación y el borramiento van juntos. Raras ocasiones van desnivelados, pero tampoco es que haya una gran diferencia. No puede haber un borramiento prácticamente de un 90% y una dilatación de 4 centímetros. Imposible. Si es 80, prácticamente la dilatación va a estar 7, 8, pero menos no creo. Bueno, no he podido apreciar, pero según las guías puede pasar. ¿Ya? Otro punto, ¿cuál es la diferencia entre una multi y una primi? La primi primero bosa o dilata y luego bosa o dilata. Uno primero y luego el otro. Cualquiera de ambos puede comenzar. Y la multi dilata y borra al mismo tiempo. Por el tiempo les pregunto. A veces les dicen, ¿y cuánto tiempo va a durar? Cuando les dicen cuánto tiempo va a durar, ya, la mejor respuesta que yo les puedo dar es que lo indiquen de esta manera. Una primipara, doctores, va a durar la mitad del tiempo de una multi y la multi el doble de tiempo de una primi. De ese modo, lo que dura, es que a veces las guías lo dicen 6 a 8 horas, 4 horas, la multi 4 horas, 6 horas, 8 horas, la primi 12 horas, 8 horas, 6 horas está. Entonces, como no hay algo bien específico, ¿no? Entonces se puede dar esa indicación, que es lo más recomendable, porque a veces les corrigen y cuando les corrigen no les ponen nota. Entonces, para no hacerse corregir, porque unos saben de uno, otros saben de otro, yo les indico que lo indiquen de esa manera, ¿no? Es mucho mejor y siempre les ponen bien. Vamos con el manejo. Prácticamente hay que investigar y tratar la causa, el agente etiológico, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Qué? Puede ser prácticamente algún tipo de infección y tus. Bueno, no. En este caso, más que todo, un desprendimiento, ¿verdad? Vamos con la edad gestacional. De 28 a 34 semanas, entonces puedo realizar la maduración pulmonar, desde la semana 28 hasta la semana 34. Voy a utilizar uteroinhibidores, tucolíticos, ¿no? Indometacina o nifedipino, dependiendo de la edad gestacional. Si es menos de 32, indometacina, que es un AINE, 100 miligramos por vía rectal, máximo 3 días. ¿Por qué no dar máximo de 3 días? Porque es tóxico. Y no dar después de 32 semanas porque hay el riesgo del cierre precoz del ductus arterioso, ¿verdad? Es lo mismo que utilizar aspirina en estos tiempos del tercer trimestre, no es tan recomendable. Vamos con el tiempo requerido. Bueno, voy a necesitar 48 horas, es por eso que le doy indometacina. Ahora, si es más de 32 semanas, nifedipino, ¿verdad? Para tener este tiempo y poder utilizar lo que es los corticoides. Aquí está, el nifedipino es un calcio antagonista, inhibe prácticamente el calcio, ¿no? El calcio es un electrolito que sirve para la contracción. Ganamos tiempo para realizar la maduración pulmonar. ¿Cuánto tiempo? 48 horas. ¿Qué voy a utilizar? Corticoides. ¿Cuánto de corticoides? 24 miligramos. ¿Cuáles son esos corticoides? Dexa o beta. Dexa de 6 miligramos cada 12 horas por 2 días, 4 dosis, ¿verdad? 4 por 6, 24. Dexametasona, 12 miligramos cada 24 horas por 2 días. 12 por 2, 24 miligramos. Lo mismo. El punto es los corticoides, ¿no? Prácticamente, bueno, de esa manera van a tratar de actuar, ¿no? Un poquito vamos a hablar de la fisiopatología de lo que son los neumocitos 2, ¿ya? A veces preguntan, ¿y cuáles son los neumocitos tipo 1? Bueno, los tipo 1 son netamente estructurales. Anótense porque rara vez lo preguntan, ¿ya? Estructurales. Los neumocitos tipo 2 son los responsables de producir el surfactante. Entonces ahí van a hablar del surfactante. ¿Qué es el surfactante? Anótense. Una sustancia tensoactiva que evita que el alveolo colapse. ¿Ya? Entonces, su composición, prácticamente vamos a tener un 85% de fosfolípidos, 10% de proteínas, ¿no? Principalmente, ¿cuáles son los fosfolípidos? Bueno, les nombro dos, el fosfatidilcolina y el dipalmitoil fosfatidilcolina. De ese modo. No se olvide, es una sustancia tensoactiva. Hasta ahí.
Preguntas, preguntas, preguntas. Preguntas, doctores. Doctor, disculpe, entonces la maduración pulmonar le damos, en caso más grave, se podría decir, 24 miligramos. ¿Cómo en casos graves? Pero para la maduración pulmonar, en caso graves, digamos, que tenga que entrar 24 horas antes a quirófano. Le podemos hacer, es dependiendo la edad gestacional, ¿no? Si la edad gestacional es pretérmina y prácticamente, sí, notamos que tiene esta patología y tenemos en cuenta que puede venir con RSIU, a pesar que van a ser a los 36, puede venirlo con lo que es órganos inmaduros, porque eso es el RSI, restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Prácticamente va a tener órganos inmaduros, entonces podemos aplicar. Podemos hacer que aguante el embarazo por 48 horas para poder realizar la maduración pulmonar. La maduración neuronal, la neuroprotección con el Suspan es dependiendo la edad gestacional. No es que no se hace, también se hace, pero menos de 34 semanas. ¿Sí? 24 miligramos, siempre recuérdense. ¿Qué? ¿Pasar la presentación? Sí. Ya. Sáquenle fotitos. ¿Desde dónde es de PPNI? Desde aquí es de PPNI. Sáquenle fotitos, doctores, del de PPNI. Doctor Brian. Ay, me olvidé de pasar las diapositivas. Sáquenle fotito, sáquenle fotito, sáquenle fotito. El de PPN. Manejo. Y nos tocaría ruptura. Sí, doctores, preguntas, preguntas, preguntas. Todo es dependiendo el paciente, ¿verdad? Vamos a continuar. Ya. Vamos a continuar, doctores. Ruptura. Y esto también es un tema bonito y cortito. Bueno, no sé qué tan cortito lo habían hecho. A ver, vamos a revisarlo. Ruptura uterina. ¿Ya? Prácticamente, ¿cómo se va a romper? Bueno, aquí en los libros nos dices una solución de continuidad. Doctores, una solución de continuidad es lo que ustedes hacen con el bisturí, una herida limpia. Eso es una solución de continuidad. Más que en las rupturas, ya, prácticamente ocurre lo que es desgarros, prácticamente en patrón de estrella lo llaman, ¿ya? A veces las rupturas suelen suceder cuando tengan una cesárea previa, anterior, ¿no? Y no tengan el espacio intergenésico, un espacio intergenésico corto más bien, ¿no? Eso sería. En el cual, con las contracciones uterinas, se rompa. Y se puede romper como un tipo de solución de continuidad, ¿no? Una herida mucho más limpia de lo mencionado. Otra cosa, ¿cuál sería el tratamiento, doctores? Directamente es cesárea, porque si lo hacemos por parto natural, vamos a terminar de romperlo el útero. ¿Ok? Ahora sí, vamos. Es una solución de continuidad, ¿no? En el segmento inferior, en el cuerpo o en el segmento corporal. ¿Qué estoy mencionando, doctores? Los tipos de incisión, ¿se acuerdan? Segmento inferior, corporal, de arriba a abajo. Y el segmento corporal es cuando le hago el común, ¿no? De izquierda a derecha, el transverso, y prácticamente tengo problemas para sacarlo, entonces, hacia arriba, la T invertida. Aquí está una T invertida, ¿no? Y puedo sacar al producto. Por si acaso son indicaciones de cesárea, ¿ya? El del cuerpo del útero y el segmento corporal.
son indicaciones de cesárea. Para siempre, siempre se va a realizar cesárea para evitar una ruptura uterina, doctores. La, la, el segmentario, el de izquierda a derecha, ¿ya? Puede tener un parto por cesárea con un espacio intergenésico mayor a 2 años. La única que puede tener parto natural, pero hay que verlo, ¿no? No es tan recomendado. Causas principales, prácticamente tenemos lo que es el trauma abdominal, ¿no? Prácticamente el uso inadecuado de oxitocina. ¿Por qué? Porque la oxitocina va a hacer las contracciones uterinas excesivas, entonces va a hacer que lo apriete, bueno, porque esas son las contracciones, ¿no? Va a hacer que el tono lo apriete tanto al feto que incluso haya sufrimiento fetal agudo por el uso, por la mala utilización de la oxitocina, se podría indicar, sí. Y de aparte de eso, doctores, ¿qué más va a tener? Prácticamente edema agudo en pulmón, en lo que es la madre, porque puede producir, ¿no? Crépitos y extractores y sibilancias, vamos a ver en lo que es los pulmones. La maniobra de Chris-Taylor, prácticamente aplicar presión, ¿ya? Simultánea a la contracción, a eso se va a denominar. Y un periodo intergenésico corto, menor a 2 años, ¿verdad? Sobre distensión uterina, puede, obviamente sí, con embarazo múltiple, 2 productos para un solo útero. Entonces, estos siempre nacen pretérminos. ¿Por qué? Porque en la semana número 36 el útero deja de crecer. ¿Ya? Bueno, el útero y la parte abdominal materna dejan de crecer, pero el feto sigue creciendo. Y como hay 2 productos, doctores, prácticamente puede romper el útero, ¿no? Polidrapnios, mucho líquido amniótico. ¿Cómo lo diagnostico? Ecografía, por el índice ILA. Trabajo de parto prolongado, también, ¿no? Cuando dura mucho, a veces se puede romper. Cesáreas prolongadas o miomectomías previas, una cirugía, lo han quitado un mioma, han lesionado útero, entonces por ahí se puede romper. Por eso, más de 2 años, es como una cirugía. Ahora, vamos a tener 2 signos, ¿no? Dos tipos de clínica, doctores. Uno es cuando está inminente a la ruptura y uno es cuando ya se ha roto, ¿ya? No pueden confundir ambos. Cuando es inminente, obviamente el útero va a estar sufriendo, no se va a estar medio rompiendo, va a haber tal vez algún poco sangrado, ¿no? Poco sangrado, rojo rutilante escaso lo llaman, ¿no? El tipo de dolor intenso en hipogastrio, vamos a tener una dinámica uterina aumentada porque el útero está sufriendo, quiere expulsarlo de una vez y no sabe cómo. Entonces, prácticamente el útero va a estar rojo, el cervix va a estar blando, hiperémico, tónico, ¿no? Va a tener tono, va a doler, el paciente siempre va a indicar que le está doliendo más de lo que le dolía anteriormente. Eso es lo que indica siempre. Modificaciones cervicales, dilatación y borramiento, vamos a tener sufrimiento fetal agudo dependiendo porque va a presionar con demasiada fuerza el útero al pacientito, al feto vivo, y lo va a lesionar, entonces sufrimiento fetal agudo, ¿verdad? Y las partes fatales, como el útero va a estar bien tónico, ¿no? Va a ser difíciles de palpar, ni con las maniobras de Leopold van a poder palpar, no van a saber ni la situación. Entonces sí o sí es ecografía para saber la localización y demás. Ahora es distinto cuando ya se ha roto. Cuando ya se ha roto, doctores, va a ser un cese brusco de toda la clínica. No va a tener clínica a eso. Solamente va a tener bastante hemorragia, ya no va a tener dolor, a eso me refería, ¿no? Pero prácticamente va a tener demasiado sangrado porque el útero se ha roto, ¿no? Tenemos partes fetales fáciles de palpar porque, en fin, el útero ya se ha roto, óbito fetal en muchos casos, ¿no? Signos de shock en la madre, hipovolémico, pérdida de sangre, hipotensión, ¿por qué? Por la pérdida de sangre, taquicardia, por la pérdida de sangre y es una medida de compensación, diaforesis, pérdida de electrolitos, la sudoración profusa, ¿no? Palidez, pérdida de sangre. Frialdad en las extremidades, pérdida de sangre. ¿Por qué les indico? Porque a veces les indican, doctor, a ver, dígame la fisiopatología en este caso de la taquicardia. Uy, no es tan complicado, simplemente es decir una palabra, compensación, nada más.
Explíqueme un poco más y le pueden indicar. Prácticamente, como hay pérdida de sangre, la sangre va a ir con la presión, ¿no? Presión positiva y presión negativa, ¿ya? Por los vasos y arterias. Eso quiere decir que si le falta sangre al riñón, le falta al corazón, le falta al cerebro. En el riñón, ¿qué se va a activar? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Corazón, los natriuréticos, y en el cerebro, el simpático y el parasimpático. Esto quiere decir que vamos a tener prácticamente enzimas que nos va a hacer disparar la presión arterial y también otras que lo van a regular. Pero el cuerpo se cansa. Eso quiere decir que una taquicardia, doctores, es de inicio agudo. Y si les pongo una bradicardia, es de inicio crónico. ¿Cuál es más peligroso? ¿De un inicio agudo o de un inicio crónico? Obviamente el crónico. ¿Por qué? Porque el crónico, el cuerpo ya se está cansando de compensar, no va a resistir. Si aquí tenía 3 horas, en el crónico tengo ni 1 hora para solucionarlo. El paciente va a fallecer, porque es coma y muerte lo que le sigue al crónico. Signos de irritación peritoneal. Bueno, vamos a tener un abdomen en tabla, ya rígido, y un Bloomberg positivo en toda la compresión brusca del abdomen. Pregunta de examen. El signo de Clark prácticamente es un efisema es un efisema subcutáneo en la pared abdominal. ¿Ok? Ahora hay signos de ruptura. Pregunta grande de examen de grado. Signo de Bland, signo de Fomer y signo de Pina. El signo de Bland, también llamado en reloj de arena. ¿Por qué? Porque prácticamente es el ascenso en anillo contráctil de Bland. Por eso se denomina signo de Bland. Así de fácil se lo puede indicar. El de Frommel prácticamente es el de cuerdas de guitarra. ¿Qué quiere indicar? Se refiere a la tensión de los ligamentos redondos del útero y se van a palpar tipo cuerdas, ¿verdad? Signo de Pinard, bueno, va a ser en una cianosis, edema, tanto en la válvula como en la vagina y en el cervix. Como pueden ver, vean, se puede ver o se puede visualizar prácticamente al producto. Esto es cuando el útero se rompe. Son fáciles de palpar. Incluso pueden ver las manitos y las piernitas del pacientito pediátrico que aún sigue dentro, bueno, dentro del útero, ¿no? Con algunas partes expuestas. Ya se van a poder evidenciar. No va a ser tan ligeramente redondo, ¿no? Incluso se rompe el útero, pero sigue en bolsa, en corion y amnios. Pero esta bolsa no es tan resistente como el músculo del miometrio, ¿no? Entonces se puede romper. Vamos con el diagnóstico, doctores, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Por la clínica, por los laboratorios y por estudios de imagen. Ya saben la clínica, ¿no? Zotos, no zoto, ¿no? Vamos con lo que son los laboratorios, hemograma completo, los 3 tipos de serie, puedo ver mi hemoglobina para que entre de entrada a quirófano y también voy a ver lo que es estados de anemia, ¿no? El grupo y factor, algo que se adjunta o se pide. Tiempos de coagulación, TP y NR. TP de 13 a 15 segundos, también hay de 11 a 13 y de 30 a 35. ¿Por qué cambia? Por el reactivo, pregunta de examen de grado, aunque eso están preguntando otra vez. Valoración cardíaca, más de 35 años, ¿no? Cuando la paciente tiene 35 años, más de 35, prácticamente se le denomina que es un embarazo de riesgo intermedio, tampoco es alto riesgo, pero si tiene patologías como diabetes, enfermedad hipotiroideicas y demás, entonces se lo considera un embarazo de riesgo medio a alto, ¿ok? Vamos con lo que es el estudio de imagen. Obviamente no podía faltar la ecografía. La ecografía para ver la vitalidad fetal, cómo está el feto, ¿no? La conducta prácticamente de una inminencia de ruptura. Cuando no se ha roto, prácticamente es canalizar 2 vías periféricas, izquierda y derecha. Yo sé que se puede pasar por las 2 vías a chorro, ¿ya? Pero eso no me van a indicar en los grados. Si les dicen, ¿por qué 2 vías periféricas? Uno para solución y el otro para medicamentos. Ya cuidado que digan esa idea de, le puedo poner 2 sueros. Incluso le ponen Ringer y le ponen paquete globular. He visto que hacen esas combinaciones. En realidad los internistas, los de terapia intensiva también. Pero, eso no deben de indicar, ¿ya? Se debe administrar cristaloides. Bueno, si va a ser una, en aquí pueden ponerle fisiológica o Zinger lactato o dextrosa. Depende de lo que pide, depende de la glicemia del paciente.
Pueden darle uteroinhibidores como el nifedipino de 10 miligramos vía oral cada 30 minutos, ¿no? Esto prácticamente relaja a lo que es el útero. Lo que hay que sacar es finalizar por cesárea. No hay que dejar que sea por parto vaginal porque se termina de romper. Recuerden, es inminencia. Ahora, ¿qué hago cuando ya se ha roto? Cuando ya se ha roto, doctores, dos vías periféricas. Igual, aunque esté perdiendo demasiada sangre, doctores, se debe de decir uno para vía y el otro para medicamento, ¿no? Se debe administrar soluciones cristaloides, primeramente para compensar la sangre que está perdiendo. Cuando ya le estamos metiendo mucho cristaloide, va a haber un tiempo donde la sangre que va a ser exteriorizada no va a ser rojo rutilante, va a ser rosa. Entonces lo cambian ese rato a paquete globular. Es por eso que tiene grupo y factor sanguíneo, se adjunta a este laboratorio y van a realizar lo que es la laparotomía exploratoria de urgencia. Van a extraer al producto, van a tratar de reparar la placenta. Van a tratar de separar lo que es el útero. Sigue sangrando, no ha funcionado la rafia, histerectomía parcial, van a quitar ese pedazo. No ha funcionado, histerectomía total, quitan útero, trompa y ovarios. ¿Preguntas? 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 ¿Preguntas, doctores? Vas a previa, es bonito. Jornales de psicología. ¿Cuánto está? Tercera jornada internacional. ¿Preguntas no hay, doctores? Mándenme un like. Jornales. Ya, vamos a continuar entonces. No hay preguntas, ¿verdad, doctores? Ya, quiero pensar que no. Vamos, basa previa. Doctores, cuando están dando un buen examen de grado, por una rara razón a nivel nacional, sí, porque los estudiantes que tenía hasta de Beni, que han alcanzado promedios muy buenos, les preguntaban basa previa y lo perdían la nota de excelencia académica. Pasaban, obviamente, ¿no? Pero perdían la nota de excelencia y les preguntaban reanimación neonatal. Estos dos temas tienen que dominar realmente para poder sacar excelencia académica. ¿Ya? Reanimación neonatal y basa previa. ¿Ok? Con esto alcanza al 96 o al 98. 100 no hay, no existe. Vamos con basa previa. Prácticamente es la presentación anormal de bueno, cuando a mí me preguntan basa previa, esta basa, yo lo pongo vasos previos a la presentación. Esa lógica tienen que tener, porque a mí así me lo enseñaron también, ¿no? Va a ser la presencia de anómala de vasos sanguíneos, ya fetales, arterias y venas provenientes del cordón umbilical o de la placenta prácticamente, ¿no? Que se encuentren ubicados por delante de la presentación, antes del OSI. Entonces, aquí va a estar mi OSI, prácticamente aquí va a estar mis venas y arterias, y aquí va a estar la presentación. Igual, lo mismo que placenta previa, debo de acabar el embarazo antes de las 36 semanas. ¿Por qué? Porque si se llega a encajar, va a llegar a obstruir y no va a pasar los nutrientes, va a ser sufrimiento fetal agudo, muerte fetal. Otra cosa es cordón circular. A veces lo confunden el cordón circular con basa previa. Es muy común que lo confundan, pero no es lo mismo. ¿Se puede nacer por parto natural el cordón circular? Bueno, un cordón sí. Dos, bueno, tiene que estar capacitado. Con triple cordón, yo no me meto en el triple cordón, porque a veces se complica feo. Solamente el gineco. ¿Ya? Incluso con cordón circular, basta que tenga cordón circular, ya lo están refiriendo. Ya, vamos a continuar. Prácticamente vamos a ver la clínica de la basa previa. Es asintomático siempre y cuando no pase nada, ¿no? En raros casos son sintomatológicos, ¿no? ¿Como cuáles? Ruptura prematura de membrana, ¿ya? Si se rompe la membrana, doctores, ¿qué va a pasar? La membrana está por aquí. Si se va a romper la membrana, pónganse que aquí están los vasos, ¿ya? Arterias y venas. ¿Ya? Si se rompe la membrana, se puede exteriorizar el cordón umbilical por debajo del OSI, incluso protruir
por debajo de la vagina. ¿Qué pasa si el oxígeno ya le llega a lo que es el cordón umbilical? Vamos un poquito con la fisiopatología. Aquí está el cordón umbilical, bueno, está con vasos y arterias, ¿ya? Y está cubierto con gelatina de Wharton. Anótense, gelatina de Wharton. ¿Qué va a pasar con la gelatina y el medio ambiente? Bueno, lo que va a pasar es que prácticamente lo que va a pasar es que se seca de un momento para otro, doctores. A veces les digo, dime un ejemplo, ¿cómo es la estructura? Bueno, se le compara a lo del huevo, la cáscara, no la cáscara del huevo común, no la amarilla, sino la blanca. Cuando se seca con el pulpejo de los dedos, simplemente por tocarlo desprenden. De esa manera, ustedes van a tocar con el pulpejo de los dedos y lo van a desprender. No va a empezar a sangrar ese rato, van a ver algo negro, oscuro o rojizo. Y de pronto, porque simplemente esté abierto, sufrimiento fetal agudo le agarró al paciente pediátrico. ¿Qué vamos a hacer? Agarrar cualquier tipo de líquido, líquido estéril, ¿no? Una forma de indicar origen lactato, fisiológica, lo que ustedes quieran. Dextrosa no, pero un líquido van a agarrar, van a poner gasas, ¿ya? Lo van a cubrir prácticamente el cordón umbilical y ustedes van a estar moje y moje, ¿no? A cada rato. Si prácticamente se ha exteriorizado, incluso pueden entrar dentro de la vagina y colocarlo, las gasas, y seguir mojando hasta que entra quirófano. No se tienen que secar. Y extraerlo por cesárea. ¿Ok? Esa es la conducta que van a realizar. A veces llegan hasta ahí las preguntas. Vamos a tener tal vez sangrado vaginal intenso, sufrimiento fetal agudo. Puede causar óbito fetal, obviamente sí. Para diagnosticarlo, una ecografía. ¿Qué me va a estudiar la ecografía? Estructura y funcionalidad. ¿Y qué pasa si pongo Doppler? Vascularidad. Cuando ustedes escuchen Doppler, vascular, directamente, vascular indica, ¿ya? Va a ser la visualización de las estructuras lineales tubulares, ¿no? Como vasos cercanos del OSI, del orificio cervical. También vamos a tener identificar, ¿no? Arterias y venas circulantes en la localización. Vamos a lo que es la conducta. Prácticamente, si es de 32 semanas, bueno, se tiene que internar, se va a realizar la maduración pulmonar y la neuroprotección también, porque es de 32 hasta la 34 es la neuroprotección. Te pueden realizar, ¿no? ¿Y cómo lo van a finalizar la basa previa? Bueno, prácticamente es por cesárea selectiva o programada. También se puede realizar, pero a las 35 semanas. Se les recuerda que prácticamente va a estar en el corion, en las membranas, corion y amnios. Por aquí va a estar el cordón umbilical y prácticamente la posición cefálica, ¿no? Para nacer. Si ustedes no lo tocan, no hay clínica, doctores. La clínica es cuando se encaja o cuando se exterioriza o se rompe la membrana y sale o protruye el cordón umbilical con la gelatina de Wharton, que es la primera causa responsable, por si acaso, de lo que es basa previa, porque en la etiología es la gelatina de Wharton. Evitar, ¿no? Evitar la ruptura de las membranas. Minimiza el riesgo del sangrado y óbito fetal, obviamente, y lo van a sacar por cesárea. ¿A qué semana? Antes de la 36. No hay que esperar que se encaje o que llegue a término. Antes de la 36, incluso a veces nace 37. ¿Sí? De esa manera. Van a solucionar lo que es basa previa. ¿Preguntas de examen? Doctor. Doctores, pregunta. ¿No hay preguntas? ¿En serio no hay preguntas? Preguntas, no hay. Ya, entonces mándenme un like. Sí. Doctor, tengo una duda con respecto al nifedipino. Nos dice que debemos administrar cada media hora previo control de presión arterial y
y dosis máxima es 80, entonces, ¿cómo voy a saber que ya debo de dejar de usar el nifedipino? A ver, a ver, a ver. En caso de una amenaza, ¿no? ¿Me está hablando? ¿Te podría poner así? Una amenaza Sí, de... doctor. Ya. Ya. A partir de las 32 semanas se va a utilizar el medicamento de nifedipino. Es un bloqueador de calcio. Lo vamos a tener en 2 dosificaciones. En dosis de ataque y dosis de mantenimiento. Dosis de ataque es dar 10 miligramos y pasarlo en 20 minutos. De esa manera. Prácticamente, ¿cómo sabe? A ver, ¿cómo le puedo indicar? Prácticamente con la dosis de ataque lo que se espera es que la dinámica baje. ¿Ya? Ahora, esta es la dosificación de ataque. Hace un año atrás, no hace tanto, ya, solamente se conocía como 80 miligramos, ¿sí? La dosis de mantenimiento y se ponía cada 8 horas, ¿ya? Y se lograba controlar, supuestamente se lograba controlar, ¿no? La dinámica tiene que bajar, ¿ya? Bloquea los canales del calcio y el calcio es un electrolito y bloquea prácticamente la contracción a nivel del útero. Eso es lo que va a suceder. Entonces el útero ya no se va a contraer y para la dinámica. Ahora, ¿cómo sabe? Ahora aquí les he dado una actualización. Prácticamente en la actualización está de 10 o 20 miligramos cada 8 horas. Y según lo que entendí, bueno, es que prácticamente se da según el requerimiento del paciente. Le van a colocar 20. Sigue, aumenta, entonces le colocan 40. Sigue, aumenta, le colocan 80 y ahí para. ¿Me dejo entender? Según es lo que da, digamos. Administran la medicación, baja. Entonces, se continúan con esa medicación por 8 horas. La cosa es tratar de bajarlo la dinámica, ¿no? Las contracciones a nivel del útero. Tuve un problema al principio con mi laptop. Ya. O hábleme a mi celular y le voy a mandar la presentación, doctora. Pero le voy a mandar la presentación que yo utilizaba. O de aquí le saca foto. Sí, sáquenle fotito, doctora, le voy a poner del principio. Ya todos sáquenle fotito a lo que les faltaba. Hasta mientras, pero díganme si no tienen preguntas. ¿Dónde está? Primera mitad, segunda mitad. ¿Ok? Yo siempre pongo 80 por si acaso, no ando poniendo 10 ni viendo si prácticamente va a reducir o no va a reducir la dinámica. No, directamente yo coloco 80 en dosis de mantenimiento cada 8 horas y pare de contar. De esa manera es mucho más efectivo. Bueno, yo lo hago de esa manera en lo que es el centro médico. ¿Sí? Sáquenle fotitos. ¿Preguntas, doctores? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Vamos con ruptura. Vamos con ruptura. Luego de ruptura era basa previa. Y la finalización de basa previa. Mañana vamos a ver inducción y conducción del trabajo de parto. ¿Ok? De ese modo. Lo ando preparando los materiales mediante vamos avanzando. Porque se me han fregado mi presentación que me abría en mi compu. Pero mejor. Así ya tengo otras presentaciones hechas. ¿Preguntas, doctores? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Quiero saber, ¿el examen ya les ha llegado a todos? Sí, ya les ha llegado a todos. Entonces, si no hay preguntas, doctores, nos podemos retirar. Mañana, ¿qué vamos a ver? Esperen, siempre les digo lo de mañana. ¿Dónde está? Inducción, conducción y infecciones de transmisión sexual. Ay, esos son 6 patologías, 3 son. Las valvulovaginitis y las ITS como tal. Tal vez 7. Sí, son 7 patologías. Uy, mañana va a estar pesado. Y emesis y peremesis. Vamos a ver si eso más podemos darlo. ¿Ya? Mañana sí va a estar pesado. Ya, doctores. Entonces, ¿hay estudiantes de la clase gratuita?
Creo que no, o sí. Si hay estudiantes de la clase gratuita, me pueden mandar un like para que pueda explicar. Ok. Ya, doctores. Entonces vayan a dar el examen. Sí, es que la clase gratuita es para que les mande el examen y todo el material extra por privado a ustedes. Por eso les decía que me avisen si es que hay. Aunque la doctora me dijo que iba a haber como 3, pero no sé si entraron o no entraron. Ahora voy a hablarles. Vayan, doctores, a dar el examen.